que el éxito no es la manera en la que tú llegas o el final del camino, sino te vas dando cuenta que ellos logran el éxito a través de muchos fracasos. Que subimos el salario mínimo, que lo subimos nosotros, porque yo lo voté, yo lo voto eso, o sea, lo propone la presidenta, pero nosotros lo autorizamos, finalmente nosotros lo pagamos. Pero es muy diferente llegar a fin de semana y que digas, oye, vacaciones dignas y no tengo personal y te toca abrir. En un momento en el que tu propio miedo y tus propias limitaciones las conviertes en un aliado y las ves como ese obstáculo que tienes con el conocimiento que decíamos, para convertirlo en un trampolín, puede ser la diferencia. Octavio de la Torre, yo qué pinche igualado. Doctor Octavio de la Torre. Octavio de la Torre. Gracias. Sí. ¿Cómo estás? Gracias, igual, muy contento de estar aquí contigo. Oye, qué agenda tan complicada. Nos vimos hace como 4 meses en el Premio México Muy Mexicano. Nos vimos en noviembre, ¿no? Ya pasó. Oye, ya, pum, ya abrimos, cerramos los ojos, abrimos los ojos. 3 meses ya se fueron. Así es la vida. Y tu agenda está, pero qué buen evento te aventaste, ¿eh? Pues sí, generalmente sí la agenda es como complicada, ¿no? O sea, es porque siempre pasa algo, ¿no? O sea, había, ¿qué te dicen? Que cuando creías que tenías todas las respuestas te cambiaron todas las preguntas. El vaso siempre va a tener un pedazo vacío, Octavio. No, las acaban de cambiar todas. Entonces Es un poco como ser papá, ¿no? O sea, no importa lo que hagas, siempre tus hijos van a ver lo que les faltó, aunque sea poquito comparado con lo que te faltó a ti, pero siempre hay un pedazo del vaso que está vacío y hay que poner su atención en lo que faltó. A mí me gusta más ver el vaso, lo que hubo. Y hubo una convocatoria espectacular. Este concepto de este premio con Canaco o Servitur de México, muy mexicano, reconocer empresarios, llevarlos, darles un galardón, hablar bien de México, vibrar con México, hacer que esta parte genere y produzca dinero. ¿Es una iniciativa de tu administración como presidente actual? Fíjate que cuando entro como presidente trato de identificar qué es lo que puede hacer que conectemos con la población, porque hago un estudio de mercado. El estudio de mercado me determina en qué lugar se encuentran del imaginario del ciudadano las cámaras de comercio y los que conocen a las cámaras de comercio, qué expresión hacen de ellos. Entonces identifico que las cámaras que tienen territorio, que están en las poblaciones, que forman parte de los centros históricos, son un poco distantes con lo que sucede con el ciudadano. O sea, el comerciante es muy pragmático. Se dice que el que piensa como comerciante no se equivoca. Porque pues vas a pensar en números, rentabilidad y tomas decisiones de acuerdo a tu cartera y a lo rentable que quieras o no ser. Entonces eso me lleva a que viendo la condición actual de división, es una división en México, es evidente que aun cuando en las votaciones se hubiera ejercido el voto de manera unánime respecto a un partido político, pues la realidad es que también hay otros que no están de acuerdo con ese partido. Entonces, está bien. Más de irme de las fobias, que son fobias de políticas, pues buscar qué era lo que nos hacía diferentes. Entonces, parte de la estrategia de reposicionamiento de la Confederación era identificar sus símbolos, crear nuevos símbolos, institucionalizarlos, hacer un himno. En 107 años la organización no había tenido un himno. El himno lo que te habla es del ejemplo que son los comerciantes, ¿no? La forma en la que salen adelante. Te platico una historia, es platicar historias, generar reconocimientos, medallas, galardones, y dentro de ese espacio buscar algo que pudiera conectar al empresario de cualquier tamaño con el ciudadano que está atrás del empresario. Y es en donde pues conectamos con México Muy Mexicano, que no deja de ser más que una apuesta de buscar que te sientas lo que te hace vibrar y que te hace ser y darte cuenta que eres orgullosamente mexicano. Yo creo que le he preguntado, para ti, ¿qué es ser mexicano? A fácil 1000 personas. De verdad. ¿Y cuál es el consenso? Todos tienen una definición distinta. Hay quien me ha dicho que ser muy mexicano es el aguacate. Ok. El mezcal, la comida, ¿no? Hay quien me ha dicho que es la familia, la integridad. La cultura, la música. La arqueología. Lo que me he dado cuenta, después de escucharlos a todos, es que ser muy mexicano es un sentimiento. O sea, cada quien va a tener una definición distinta, pero es algo que tienes dentro, que te vibra, que lo sientes y que a lo mejor lo expresas en una joya, en un cuadro, en, no sé, en ayudarle a una señora a cruzar una calle, en un partido de fútbol después del himno chiflando o en una es una forma de entender algo. O sea, sí.
Es un sentimiento. O sea, así que- como la frase aquella de que la receta para el éxito no me la sé muy bien, pero seguro lleva huevos, la receta para ser muy mexicano seguro incluye la palabra chingón. Ah, sí. No, no puedo ser buen está. mexicano. O sea, si no soy chingón, no puedo ser buen mexicano. De hecho, fíjate que el programa que deriva, que es uno que vamos a lanzar después de los premios Muy Mexicanos, se va a llamar Los Chingones Mueven Naciones. Está padrísimo. Porque ahí va a estar inspirado en todos los que ganaron los premios, que se acaba de inaugurar un mural en Concanaco Servitur, donde ya van a pasar a la historia, porque lo que hace diferente a esta organización es que es una institución que tiene historia. Entonces, lo que quiero es que cada una de estas actividades no nada más tenga un sentido, sino que perdure. Y la forma de perdurar es hacer que se instituya. Entonces, dentro de la propia organización, en la Asamblea de Comerciantes, pues se tomó la decisión de que sea un premio que sea institucional, es decir, que va Año con a lo año. mejor en 50 años, si Dios me da vida, o mis hijos a lo mejor van a estar en la Cámara, o mis nietos, y van a decir, oye, qué bueno que se sigue dando este premio. Y también la intención es que esto pues, nos hable un poco de las historias que cada quien cuenta, porque me ha servido muchísimo. Fíjate que cada premio y reconocimiento que se dio, así como el que tú recibiste, cada uno de las personas que lo recibieron tienen una historia que contar. Y Sí. sus historias, todas, son de esfuerzo, de resiliencia, De sobre trabajo, todo de cuando te esfuerzo. das cuenta que el éxito no es la manera en la que tú llegas o el final del camino, sino te vas dando cuenta que ellos logran el éxito a través de muchos fracasos y que cada uno de esos fracasos lo que les sirvió fue la determinación para poder volver a fue levantarse forjando. y les fue a forjar. O sea, finalmente el éxito siempre va a ser imperfecto y esa imperfección te hace que de manera cotidiana pues tú te estés levantando y seas persistente. Entonces, a mí es algo que me ha gustado, que he aprendido, que de verdad que bueno, incluso ahora que voy a cumplir 50 años, le voy a robar una de las anécdotas a un señor que puso la primera biblioteca en México y que tiene ya un café y que me platicó algo que hizo a sus 50 años, que me parece fuera de serie, que también yo voy a hacer. ¿Cómo va? ¿Qué es? Pues él me decía que cuando inició su negocio, su librería, pues que él quería comprar y vender libros y que llega un señor y que le dice, oye, estoy buscando a tal persona y ¿por qué no pones una librería? Y empezó, fue haciendo crecer su librería. Y su librería, pues él se inspiró en que quería morirse como bibliotecario, como librero. O sea, él decía, yo me voy a morir vendiendo libros. Y hasta el día de hoy sigue Vendiendo ahora libros. ya no vende libros. Lo convirtió en una cafetería donde vas a consultar los libros porque los libros pues ya no se venden. Pero la gente va y va Porrúas. al museo. O sea, no me viene otro Va nombre. como al museo de los libros y en el Se lugar toma el está cafecito y se lee el y está librito. leyendo porque tienes contacto con los vintage, ¿no? Ya. Pero fíjate que me dice él, en mis 50 años yo regalé un libro por cada año a distintas personas que me tocaron. Ok. Y entonces de todos los libros que leyó, él escogió 50. Y entonces Sí, decía, esos son los que... a ti, porque o sea, este libro para mí representa y refleja lo que tú eres. Entonces a mí me pareció algo que fue una genialidad. O luego, por ejemplo, la de los mosquitos, ¿no? Me dice, bueno, es que mi abuelo, pues, era el gerente de un banco, se viene la Revolución Mexicana, llegan al banco los revolucionarios a quererse robar todo el oro, lo sube unas yeguas, se va por la sierra, llega al Valle de Toluca, entrega el oro, porque el oro era del banco y de los mexicanos, pues se querían robar los gandallas revolucionarios, lo entrega y lo hacen gerente del banco, lo hacen cajero. Y pues no le da, y entonces él empieza a crear un licor que se vende todavía en el Valle de Toluca, y el licor te lo daba por cuadras. Por cuadras. Sí. ¿Cuántas cuadras querías para dependiendo ¿hasta del dónde nivel te- de alcohol, a dónde quieres caer? Como penalti, Como- ¿dónde quieres Ajá. caer? Entonces, cada determinado grado de alcohol le pone una letra de su nombre y de acuerdo a las letras, pues ibas llegando de 35, 40, 45, Grados de alcohol. 50 grados de alcohol. Entonces, al día de hoy, pues sigue siendo una tradición que vayas a ese local, que forma parte de folclore, que ya es una tercera generación. Pero así como esas, te puedo decir que soy muy afortunado porque he escuchado tantas historias de superación, de éxito, de sufrimiento, de personas reales. La Confederación está documentando todas estas historias y poniendo ese contenido a favor de los empresarios y de los nuevos emprendedores.
Sí. Porque me parece súper loable y además déjenme platicarles, amigos, que algo que me encantó de este premio y de esta ceremonia es que no eran nada más las mega super empresas, o sea, diste galardones a pymes y diste galardones a empresas de muchísimas cifras, porque al final del día atrás hay un mexicano muy mexicano que sin importar la cantidad de ceros de su historia, fue resiliente, fue persistente, hizo lo necesario y ha materializado un éxito. Entonces, como que la cantidad de ceros no necesariamente fue lo que decidió quién recibe o no el galardón. Pero creo que esto hay que compartirlo. De hecho, se va a estar haciendo cada año. Ahora lo vamos a hacer en noviembre, nuevamente, bajo un esquema que va a ser el Congreso Internacional de Catrinas. Porque va a ser un México muy mexicano, muy Catrín y Catrina. Okay. Va a ser en la cuna de donde se formó y creó la Catrina en México, que es Aguascalientes. Ahí es, aunque no lo crean, es en Aguascalientes. No es en Morelia. No es en Morelia, es en Aguascalientes. Y entonces vamos a hacer este Congreso Internacional y en ese marco vamos a seguir fomentando el que los comerciantes reconozcamos esos negocios que son emblemáticos. ¿Cómo funcionó el México muy mexicano y por qué fue un éxito? De la misma manera que funcionó el Buen Fin o la campaña del dedo pintado. Es preguntarle a la población abierta con quién se identifican de los negocios. O sea, si fueras a tu estado, ¿en quién pensarías? O sea, ¿a ti qué reflejaría? Tu cultura, tus valores. ¿Qué empresa, qué negocio, qué producto? ¿Qué negocios? Y entonces, bajo 3 niveles internacionales, estatales y emblemáticas pymes. Y ahí pues tienes, por ejemplo, tienes a las tostadas de la Guerrerense, que pues son tostadas, o sea, son tostadas, pero son tostadas que están reconocidas al nivel mundial. O sea, es un changarro, es una carreta, ¿no? Entonces, y es una manera también de mostrar lo que al mexicano lo hace diferente, ¿no? O sea, me parece que también el que te veas y te identifiques con el negocio con el que tú sí puedes, el que te inspira, el que te demuestra que es posible que tú puedas un tipo adelante. como tú hizo lo que tú quieres hacer. Entonces, si tú pudiste, ¿por qué yo no podría? Vamos haciéndolo. Hay que aprender cómo, investigar, aprender, pero es viable, es factible. Todo es posible. Y ese es el mexicano que es muy mexicano, ¿no? O sea, a diferencia del que está tirado esperando que alguien le resuelve la vida, que tristemente pues hay varios millones así también esperando a que algo pase en sus vidas. Pues hay otro que es el protagónico, que es el empresario, que es el comerciante. ¿Qué será el comercio del PIB mexicano? ¿Será un 50, 60%? El sector comercio, servicio y turismo es el 66% del PIB y te da 7 de cada 10 empleos. Es el motor de México. 6%. Pues es que todo se compra o todo se vende. Bueno, si nos vamos a eso, pues sería el 98%. Lo que pasa es que nosotros en 1917, cuando Venustiano Carranza nos convoca a hacer una asamblea de comerciantes y se crea la figura del presidente de presidentes, que en este caso soy yo, porque tengo presidentes abajo de la estructura. De cada cámara. Tengo presidentes en todo el país y esos presidentes eligen un presidente nacional que es tu servidor. Un año después, en el 18, la organización decide fundar Concamín, que es la industria. O sea, nosotros mismos fragmentamos al sector empresarial. Y muchos años después decidimos formar el CCE. Es una organización que crea también y funda la Concanaco. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial sale de Concanaco. Sí, es fundado por la Confederación. Sí, claro. Mira. Entonces, porque la organización empresarial, la madre de todas las organizaciones empresariales en México, legalmente creadas y constituidas, es Concanaco Servitur. Es la primera, la más antigua, y la que fundó el IMSS, el Fonacot, el Infonavit, son fundadores de esas instituciones. Entonces, siempre han formado parte de la vida del país, o sea, siempre ha sido parte del motor económico y el motor económico al día de hoy. Entonces, sí, hoy en día se habla mucho de la política industrial, que es algo muy importante porque tiene grandes oportunidades de crecimiento, pero al día de hoy, en términos de empleo, no representan, o sea, el peso grande del empleo está en el sector terciario, el peso grande de la economía está en el sector terciario, e incluso es mucho más rentable el sector de los servicios que el comercio y la industria. Okay. O sea, todo lo que son los servicios creativos. Esto que tú haces son servicios. Sí, sí. Esto es más rentable a que si te pongo a poner clavos Sin duda. hacer cuadros. O sea, sin duda. Digo, es mucho más rentable. Entonces, en términos de que el sector que tiene mayor crecimiento, pues es el de servicios al día de hoy. ¿Sí? Y además un potencial de crecimiento espectacular.
Oye, ¿cómo te metes a esto? O sea, yo me imagino, porque además eres empresario. Por O sea, ¿en qué momento dijiste que sí? ¿No? O sea, eres empresario, te manejas en el tema fiscal, en el tema de aduanas, vaya, cosas que hacer seguro tienes. Sí. Pero yo hoy me rasuro los bigotes que más de la mitad de tu agenda a lo mejor se la dedicas y se la regalas a la Concanaco, porque pues, tampoco es que te genere mucho ingreso, ¿no? O sea, es pro bono, es por... ¿Cómo dices que sí? O sea, la gente está muy cañona. Fíjate que yo puedo pensar que en mi vida ha sido un accidente y una circunstancia. Ajá, o sea, es porque yo incluso a lo mejor no hubiera sido ni abogado. Yo quería ser historiador y estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero se me atraviesa la huelga del MOSH y no puedo ¡Órale! estudiar. Y dijiste, Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y entonces dije, pues ni modo, tengo que ser abogado, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere ser Fue la abogado? facultad que Fue te la dejaron facultad abierta. que me dejaron. Y sobre todo porque era futbolista y podía cubrirme mis estudios jugando fútbol. Entonces fui a una universidad privada y en la universidad privada tuve la oportunidad de aprender y de desarrollarme. Pero en sí, ese fue un primer accidente. Yo estoy seguro que si hubiera sido historiador, pues hubiera sido el rey del tamal o el rey de las carnitas, porque siempre había tenido la intención de destacar y ser muy competitivo desde muy chico, o a lo mejor hubiera sido tratando de ser futbolista. Finalmente me lleva a mí a derecho y luego ser abogado y poner una firma también es circunstancial, porque después de jugar en ese equipo, un buen equipo, recuerdo claramente... Si no es el América, lo puedes mencionar. No, no es el América. No, gracias a Dios. O sea, de ahí afuera no hay censura. Después de jugar en un buen equipo, me acuerdo que el entrenador claramente me dice, oye, Octavio, pues serás muy bueno, pero si no te meto, no te ven. Y si no te ven y no juegas... No sirves, no adiós. sirves. Entonces, híjoles, y que dependa de una persona, de una tercera persona, el que tú puedas destacar o no, ese día yo agarré los botines, aquí están, entregué mi uniforme y me fui a estudiar. Entonces definí, pues, dedicarme a lo que era la abogacía, porque siempre desde chico como que tenía el propósito, la vocación de ayudar. Siempre las causas y las injusticias desde muy chico, desde niño, desde los 6, 7 años me decían en la escuela que siempre me andaba metiendo donde no me llamaban ni defendiendo a quien no me lo pedía, ¿no? Entonces yo creo que es algo que... Ya seguiste por ese camino porque has de recibir más mentadas de madre que agradecimientos. Sí, ¿no? O sea, no, le seguiste fíjate por que ahí. algunas mentadas de repente, pero no tantas. Y ya en Concanaco, ¿cómo entro? Que pues también va a ser circunstancial, pónganse a estudiar. A mí me escuchan dando una conferencia del Telecán, cuando se estaban dando las negociaciones del Telecán, el presidente nacional de la Confederación, yo no sabía ni qué era la Concanaco, me dice, oye, me gustaría que nos apoyara siendo asesor de la organización en la negociación del Telecán. Le dije que no. Dije, oye, con todo respeto, no, porque para mí el comercio es más que lo que la Confederación veo que hace, ¿no? Entonces me dice, bueno, si hacemos más cosas y te animarías, sí, me subo a apoyar como asesor en la negociación del Telecanal Temec, en el cuarto de junto, y eso hace que empiece a relacionarme más con la cúpula empresarial, ¿no? Esto genera que con el tiempo me inviten a tener otras actividades, a resolver unos temas internos que no habían podido resolver, y una cosa me fue llevando a otra, y en el momento en el que ya estaba envuelto en distintas decisiones y actividades, y sobre todo que te das cuenta que es una organización que tiene el poder de ayudar y de cambiar. O sea, es una organización que sí tiene esa fortaleza. Dame un ejemplo, porque un ciudadano de a pie igual y ve las cámaras en general como a lo mejor muy lejanas, hace unos minutos decías, ¿no? ¿En qué decisiones se toman en una cámara o una confederación que realmente cambian o afectan importantemente un sector? Tú puedes ser un motor de generación de economía. Puedes generar, por supuesto, esquemas mediante los cuales las empresas que forman parte de las cámaras puedan motivarse, puedan inspirarse, puedan superar distintas diferencias que tienen con el gobierno o mejorar sus condiciones en términos de cumplimiento. O, por ejemplo, pues también lo que puedes tú generar a nivel federal son mejoras regulatorias o sustanciales en términos de estímulos. Por ejemplo, el año pasado, lo que va de mi periodo, que todavía no cumplo un año, pues prorrogamos el decreto de estímulos fiscales de la frontera norte, de la frontera sur, de Chetumal, la importación de vehículos usados, el impuesto general de importación para la región fronteriza y franja fronteriza norte,
prorrogamos el impuesto de cruceros, prorrogamos la medida de restricción de importación de insumos textiles para empresas CIMEX, generamos el esquema de reciclo, mejoramos las condiciones de las plataformas digitales para los trabajadores. Ahorita estamos implementando un esquema de apoyo a los migrantes connacionales. A través de la red, las cámaras están poniendo un cartelón en sus locales porque les da flojera inscribirse, ¿eh? Entonces les dijimos, pues si te da flojera, pon el cartelón como el del Buen Fin, aquí hay vacante. Entonces estamos poniendo vacantes. Ahorita me acaban de notificar más de 50 vacantes en Culiacán. A lo mejor no son muchas, pero si las vas sumando en 857 municipios, multipliquen 1000 por 50, pues ya te van dando 5000 y así va sumando. Entonces, son algunos temas que llegas a abordar. Ahorita que viene el tema de Trump, con lo que acaba de pasar de los aranceles, el que puedas tú articular las redes en México de todos los empresarios y líderes y de Estados Unidos también, el que tengas una interlocución con los que toman las decisiones por nosotros y que puedas fijar una postura. A ver, tú como presidente, perdón que te interrumpa, tú como presidente, no sé, vamos a hablar de una industria, la automotriz. Te vas a negociar a la mesa de negociaciones del tratado, tú vas como presidente de la Concanaco y te llevas al presidente de la Cámara de Vehículos Nuevos o Seminuevos o y entonces tú le abres la puerta a este presidente. Entonces esa es tu chamba como tú es un hilo confederación. Entre el gobierno federal y obviamente también los gobiernos de otros países, porque la ley dice que somos representantes en México y en el extranjero por ley del sector. Y sí, eres ese hilo conductor para que puedan resolver los temas los sectores. Pero representas empresas más que empresarios. Tú representas a todos los empresarios de México. En mi caso es por ley. Yo soy el representante de todos los comerciantes, prestadores de servicio y turisteros del país. Por eso también mi discurso ha sido muy claro. Súmense a las cámaras y participen, porque ¿qué creen? Si no, ¿cómo? Aunque no voten por mí, yo tomo las decisiones por ustedes y eso es súper injusto. A mí me chocan los diputados y senadores que nunca veo y que toman decisiones fuera de contexto porque no son cercanos a la población y al territorio. Entonces, esto es parte de las funciones que tienes como organización, no nada más sacarte una foto y estar con la presidenta y con el secretario de Gobernación y con los senadores. Está padre, que pues, está muy padre, pero tampoco te deja tanto. O sea, yo lo he dicho desde que empecé, hay que pasar de decir que hacemos las cosas a hacerlas, ¿no? Y a identificar de manera precisa qué condiciones son las que queremos mejorar. Ejemplo, la extorsión es un tema muy delicado en nuestro país. Nosotros logramos que la extorsión ahora estuviera en la Constitución y que merezca prisión preventiva de oficio. Okay. También se logró que en los códigos... ¿Ya es casi delito federal? Ya es delito federal. Ya se logró que ya sea un delito grave. Entonces, esto también va a repercutir y se va a empezar a replicar en todos los estados. Entonces, son como algunos temas, o sea, que dices, oye, ¿y en qué te cambia? Eso sí te cambia la vida. No, pues sí, porque claro. obviamente son decisiones y tienes el empuje y tienes el impulso. Te voy a dar un ejemplo. Ahora en diciembre, 19 de diciembre, publican un decreto México donde prohíbe las importaciones de insumos textiles a la industria maquiladora manufacturera de servicios de exportación. Los insumos de textil, aunque se considere que su producto terminado, son importantes porque sirven para hacer muebles, para hacer bolsas, para guardar los electrocardiogramas, ¿no? Para hacer etiquetas. Entonces se prohíbe. A mí me buscan 200 empresas que representan más de 500,000 empleos en México para pedirme que les ayude porque estaban por quebrar. A desprohibirlo. A desprohibirlo, porque se había dado una decisión sin el consenso y sin la consulta a todos los líderes empresariales de México. Entonces siempre van a existir pues dos posiciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto que por un lado tienes tú que apoyar a la industria nacional, también por otro no vas a afectar a otra industria que también es nacional, pero de exportación. O sea, tiene que conciliar intereses está muy cañón. Eso es parte. Y me imagino que además por ahí los intereses políticos y a lo mejor los socios comerciales y con una le das favor a uno, pero le das en la torre al otro. Siempre tienes que pensar en hacer lo correcto y buscar el bien mayor. Yo creo que si en tu vocación se encuentra eso, lo logras. Y ya ahora en la organización tiene un consejo nacional, participan todos los presidentes de todas las cámaras empresariales del país, más asociaciones y otros organismos. Es una organización muy grande, son más de 5.3 millones de empresas las que representamos,
que tenemos afiliados más de 2 millones de manera directa, son muchos. Según el que es casi que el 80% del padrón de la cantidad de unidades económicas que hay. Con el acuerdo que acabamos de hacer con Canacintra, más del 84% de las empresas y de los empleos del país son las que tenemos ya representadas en esta organización. Es la organización más vertebrada, pero con mayor territorio. ¿Qué tiene con Canaco y las Canacos? Las Canacos son pueblo, es población. O sea, el líder empresarial de esta organización tiene un arraigo en su localidad y es dueño de empresa. Y es desde el que vende billetes de lotería Es influencia de hasta el que es dueño de FEMSA. O sea, porque todos esos forman parte de la organización. Entonces, y los que se suman y al llamado de servir al sector, pues no son todos, porque tú bien lo dices, son posiciones que son honoríficas y que pues sí es cierto, muchas veces te generan, así como muchas satisfacciones, pues también te generan problemas, porque pues finalmente hay decisiones que tú empujas que siempre van a tener un efecto. ¿Afectas algún interés? Ni modo. O sea, tienes que buscar en todo momento que beneficies el mayor interés y que el interés sea de tu sector de manera genérica, ¿no? Entonces, es muy interesante, es una gran escuela. Pero con 6 millones, 5 millones de empresas, pues atrás hay empresarios y colaboradores y hay una muy buena cantidad de seres humanos representados. Son 40 millones de empleos los que generamos nosotros, entre economía formal e informal. 40 millones de 43. empleos, pues es una enorme mayoría de personas ocupadas. No sé cuál sea la cantidad de gente que está ocupada, pero 7 de cada 10, pero ahorita ya son un poquito más. O sea, de empleo formal 7 de cada 10 y los 43 millones de empleos son los que juntando los que tiene con Canaco y Canacintra es lo que nosotros damos a nivel nacional. Entonces las decisiones del sector en cuanto a las políticas que impulsamos, pues bueno, requieren de un consenso. Y tú también te das cuenta, porque yo no soy de Ciudad de México, o sea, soy más de Tijuana y ahorita vivo en Mérida, Yucatán, pero te das cuenta y lo sigo diciendo, Ciudad de México no es México. no. Y hay Claro que una falsa apreciación de que México se comporta con un Solamente segundo como- piso no, y no. con un metro y con un turibús, ¿no? O sea, las poblaciones y la comunidad que está fuera de la Ciudad de México es tan diversa y tiene condiciones tan distintas que es importante que nosotros como líderes empresariales del interior de la República con una base en México, pues seamos esa voz para establecer que ciertas decisiones son contrarias al beneficio de la mayoría fuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque ves que se toman decisiones que Porque todavía está centralizado mucho de eso aquí y porque es lo que se ve, lo que sale en la tele y lo que te presiona, lo que tienes cuando te hablan de medios nacionales, bueno, o sea, pues tienes que hablar de Ciudad de intereses México, zona nacionales, sí, metropolitana. claro. O sea, sí, pero medios nacionales y tú vas a Baja California, lees más El Mexicano y Frontera que otros Le periódicos. interesan muchas otras Entonces, cosas, claro, por supuesto. cada zona tiene su propia. Octavio, somos más los buenos que los malos. Llevo 34 años diciendo eso. Pero a veces los malos hacen su chamba todos los días y lo hacen muy bien. O sea, y los mexicanos que Son somos más buenos, ruidosos, ¿no? pues no sé si sean más ruidosos, afectan más, pero hay muchos mexicanos que somos muy buenos mexicanos, que no nos gustan muchas cosas, pero no hacemos por cambiar. Bueno, gracias a Dios, llevamos 3 procesos electorales, independientemente del resultado, con una cantidad de gente yendo a las urnas histórica, ¿no? O sea, antes el gran ganador siempre era el ausentismo, ¿no? El que no votó. Pero tenemos temas pendientes como la corrupción, que es aplastante. 5 millones de empresarios, no podríamos ponernos de acuerdo para evitar sacar la corrupción de nuestro ADN. Acabas de decir, ¿no? El tema de el derecho de piso y todo no podríamos ponernos de acuerdo a través de organismos como este y de veras mover este tipo de grandes males que tenemos como pueblo, como país. Pues sí se podría. De hecho, acabamos de firmar un acuerdo nacional por la integridad empresarial hace unos días y participaron organizaciones de todo el país, pero esos acuerdos requieren un acompañamiento y también hay temas sistémicos que propician ese tipo de condiciones. Cuando tú haces una norma difícil de cumplir o de entender, Vas a lo que generar generas es ese tipo de situaciones. la corrupción. Entonces, como por ejemplo, cuando tú hablas de economía laboral informal, ¿no? Tú puedes identificar que existe el mercado gris porque lo ves afuera de tu domicilio y lo ves en las calles.
y ese tipo de economía lo que genera es pobreza. Hay quien te dice que es un mínimo existencial y que pobres de las personas porque es su único empleo y porque es la manera en la que subsisten. Pero la verdad es que si ves que hay unas canastas de tacos sudados y la misma canasta está en 1000 lugarcitos, pues no, ya no hay un fue. patrón. Hay que un paga, empresario atrás. hay un empresario atrás de eso, ¿no? Sí. Entonces, y eso mismo es permitido por los municipios y por las alcaldías, ¿no? O sea, no hay un freno en cuanto a establecer como condición mínima elemental que tú tengas todo el derecho a llevar a cabo una actividad lícita en la calle con un permiso, pero que demuestres que por lo menos a tus trabajadores les das las prestaciones mínimas de ley, ¿no? Pero esa parte no ha conectado aún con el político, ¿no? Con el que está... Y es un tomando el círculo cargo. vicioso. Y es un círculo que Porque te sigue no generando... le pagas porque bien al colaborador, ahí pero está. entonces evades. permiso, pero no debe dar, pega sus prestaciones, hay una evasión fiscal, no es venta de artículos. El colaborador no que puede tener un historial piratería, crediticio, entonces no tiene puede acceso a patrimonio, vivienda, o sea, no es tiene eso. acceso al seguro social, pero se propicia de manera circular. O sea, también ese tipo de situaciones son circulares. Obviamente es algo que es muy difícil de quitar porque esas son cuotas. O sea, eso genera economía. Lo que pasa es que no es la economía que llega a la tesorería de la federación. Sí llega a otros Sí, bolsillos. la economía que llega para que se invierta en estructura. Entonces, vas contra una corriente que se viene propiciando por la manera en la que de manera permisiva se generan estos esquemas. Entonces, eso es, por ejemplo, es parte, ¿no?, de lo que nosotros hemos buscado también con México Muy Mexicano, el que el dueño de empresa sea responsable con sus colaboradores. O sea, que invitemos a que la economía laboral se traslade a la formalidad. El 55% del trabajo en México está en la informalidad laboral. La Organización Internacional del Trabajo dice que la informalidad genera pobreza, porque hay más de 10 millones de personas que están en ese segmento que no ganan ni siquiera un salario mínimo. Qué rudo. Entonces, cuando tú hablas de que subimos el salario mínimo, que lo subimos nosotros, porque yo lo voté, yo lo voto eso, o sea, lo propone la presidenta, pero nosotros lo autorizamos, finalmente nosotros lo pagamos, ¿no? Y los trabajadores también lo votan, igual que el gobierno. Pues tú estás hablando de algo que es un privilegio de la minoría. De los que están El en el 45% sistema. que es la minoría, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio y una descompensación entre lo que es la economía laboral formal y la informal. Por ejemplo, esa es una injusticia, porque eso genera un desequilibrio también en términos de competitividad. Claro. Entonces, pero es algo que es propiciado sistemáticamente porque el propio sistema lo permite. ¿Sí? Porque los mismos que te dan las autorizaciones y los permisos pues son los mismos que están en los cargos de elección popular tomando las decisiones en las presidencias municipales. O sea, entonces son condiciones que nosotros como organización pues estamos buscando que se modifiquen en beneficio de la población. Pero así como eso, por ejemplo, hay temas que tenemos Oye, un programa... así como la extorsión ya es un delito federal, no podríamos, digo, aquí estoy sacando mis propios traumas, pero cortarles las manos a los políticos corruptos y rateros y cosas por el estilo. O sea, no debiésemos de aspirar a más. Para eso necesitas que las personas aspiren a estar. O sea, los espacios en política empresarial no existen espacios vacíos, todos están ocupados. ¿Quién quieres que lo ocupe? O sea, si tú consideras que tienes la vocación, la intención o el interés, tienes que buscar ocupar el espacio. O sea, y esos espacios tú requieres tomarlos y pedirlos. Tampoco va a haber quien te diga, a ver, señor, aquí está la alfombra roja, por favor. O sea, tú tienes también que ser un poco más propositivo en cuanto a buscar lograr... ¿Cómo aportar? Ese objetivo. ¿Cómo vas a lograr tú? Y pensar en el otro, ¿no? Hay quien te dice, estás loco. O sea, a mí me dice, oye, estás loco, ¿cómo estás ahí? ¿Qué ganas, no? O sea, híjoles, yo sí creo que puedo generar un mejor futuro para mis hijos. O sea, yo estoy convencido de que a través de estos liderazgos que tienen el poder de cambiar las cosas, porque tenemos el poder de cambiar las cosas, pues puedes generar una mejora sustancial en la población, en sus condiciones. Ahorita estoy con un proyecto que tiene que ver con Inspira un Sueño Olímpico. Pero voy a trabajar no con los que van a las Olimpiadas, eso ya tienen una Ya van de salida. Quiero trabajar con los del barrio, que son los boxeadores, los chavitos, que a lo mejor no van a ser seleccionados estatales ni nacionales, pero que en su pueblo y en su región y en su municipio inspiran otros chavos. ¿A qué? A hacer deporte, a no salir, a no meterse en las drogas, a no estar en cuestiones vinculadas con
con Con el delito. narco, con la delincuencia. Entonces, trabajar con ellos, hay otro esquema que se llama nido empresarial, que está enfocado en los jóvenes emprendedores, porque nada más 1 de cada 10 emprende y hay 4 millones de, de egresados universitarios. 1 de cada 10 egresados emprenden. Entonces, si nosotros logramos hacer que 3 de cada 10 nos iríamos a 1.200.000 empresarios o emprendedores nuevos. Wow. Es muy diferente, porque lo sé, cobrar una factura, es decir, cobrar un sueldo, que pagarlo. Totalmente. Yo quiero dedicarme en lo que me queda de tiempo en la organización Hacer que haya a más hacer que la empresarios. gente pague sueldos. Eso va a hacer que México sea diferente. Porque es muy distinto cuando tú te sientes a una mesa como tu servidor, que soy dueño de empresa, y vas como dueño de empresa, a cuando vas como empleado de empresa. Sin decir, totalmente. sin que sea algo que demerite. Pero es muy diferente llegar a fin de semana y que digas, oye, vacaciones dignas y no tengo personal y te toca abrir. Sí. Oye, se cayó el sistema y te vas hasta que se cierra. Oye, no alcanza para los aguinaldos y estás empeñando tu casa, tu carro, Sí. sacando préstamos y viendo cómo pagas. Y eso muchas veces, el que está del otro lado cobrando, No lo entiende, sabe, no lo ve. ni se entera. Entonces, ser empresario en este país es un deporte de alto riesgo. Pero es un deporte de alto riesgo que también te deja muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, pues que queremos hacer que más empresarios ganen olimpiadas y vamos a tratar de lograrlo, fíjate. Oye, y tiene que ver con capacitación y con financiamiento y con... Yo soy un enemigo, a lo mejor es antitésico lo que te voy a decir, pero yo soy enemigo del echaleganismo. A mí me cae muy gordo el consultor que échale ganas, tú puedes. De arena. No, échale ganas, no, güey, échale preparación, échale implementación, échale conocimiento, échale capacitación, porque luego de repente los jóvenes, ¿no? Tengo 5 libros, uno de ellos habla justamente de esta realidad para los jóvenes. Es muy fácil decir, emprende. No, espérame, como tú acabas de decir, el emprendedor apuesta su lana, la del papá, la del suegro, la del vecino, la del amigo, y por falta de conocimiento, la más de las veces, termina por perder ese dinero. Claro. Y entonces termina 2 años después frustrado, endeudado, y de todas formas se regresa a ser un empleado, pero ahora para pagar un pasivo, pues que simplemente lo perdió porque no supo cómo. Hay 3 condiciones que estamos trabajando en lo que se llama nido empresarial. Uno es uno de los aspectos por los que los emprendedores no logran el objetivo, es falta de capital humano, o sea, desarrollo de capital humano. El otro es una mala administración y el tercero es falta de financiamiento. O sea, México, la banca de desarrollo es un mito. En México está diseñado para prestarle a quien no necesita. Y pues realmente los emprendedores requieren recursos para capital humano y activo. Entonces, el programa está enfocado en esos 3 aspectos y está basado en una premisa que a mí me gusta mucho decir, que es que no te digan experto por los errores que cometes. Entonces, realmente desde la perspectiva de la experiencia, a través de herramientas que te permitan generar el modelo adecuado para que puedas implementar, pero que también está basado bajo un formato soft. Es decir, que son un periodo de capacitación con mentoría corto. O sea, porque también es práctico. O sea, Se no, actúa, es vámonos, es hazlo. Sí, claro, O sea, implementa. tengo un TED, ¿no?, que se llama El Poder de la Ejecución. Y fíjate, cuando me invitaron a hablar de TED, en Plática TED, decía, no, pues échale ganas, ¿no? No, pues vamos a hablar de los sentimientos. Todo el mundo habla de liderazgo, de cómo ¿Cuándo superar. implementas, cabrón? A ver, güey, yo voy a hablar del poder de la ejecución. Yo creo que yo tengo el poder de la ejecución. Y es simple, y se los digo a todos y aquí para los que nos sigan. Si ustedes cierran los ojos, ustedes visualícense pensando en un gran sueño que tengan. Y seguramente ese sueño los va a llevar al final del camino, porque se van a imaginar con la medalla de oro, corriendo como Checo Pérez, metiendo el gol de chilena que metió el Hugo Sánchez. Siendo el güey más rico, ganándose el billete de lotería. Bueno, ya que visualizaste eso, ahora lo que requieres es dar el primer paso. Y ese primer paso que tú vas a dar, sí, repetirlo, ser persistente y paso a paso ir avanzando. Y darte cuenta que nunca vas a poder lograr la perfección para alcanzar tu sueño. De hecho, la propia imperfección va haciendo que durante el camino tú vayas superando y siendo resiliente a ciertas situaciones. Eso te ayuda a que realmente tú llegues a cumplir ese sueño o que logres el éxito. Pero eso es el poder de la ejecución. Es dejar de decir que vas a hacer las cosas Y hacerlas. y hacerlas. Y no esperar a tener el despacho perfecto, la imagen perfecta,
el mejor libro perfecto, porque tu primer libro no debe haber sido perfecto. Seguro que no. Ni el segundo, ni el no, tercero, no, ni el no, quinto. no. Entonces, ante la duda, que actúes. Obviamente, se los digo, no es como que te vayas al Empire State y te avientes de cabeza sin un paracaídas. Sí, no te entiendo, cabeza a lo esto pendejo, no pues. es aventarte como el Borolas, Sí, claro. es que tengas por lo menos un plan para que puedas cumplir ese objetivo. Entonces, eso yo creo que pudiera generar en México una condición distinta, ¿no? En los jóvenes, pero fíjate que fui a Aguascalientes hace unas semanas y me dio mucha tristeza algo. Yo les pregunté a todos que quién de los que estaban en el foro jugaban fútbol. Ninguno. ¿Ya no? Ninguno en el auditorio jugaba fútbol. ¿Pero por qué te dio tristeza? Pues porque están metidos en los iPads, en los... Ah, ya. Sí, es tristísimo, claro. Están desconectados de la realidad, por supuesto, claro. No, ya a distancia a través de un dispositivo. Sí, claro, ya nadie juega bote pateado, ni burro 16, no hay esta comunicación, este acuerdo de convivir, de conectar, de crear juntos en la pandilla, todo el mundo estamos en la realidad, que bueno, pues tiene sus pros y sus contras, se supone que nos ha hecho libres, pero la verdad es que estamos esclavizados también, ¿no? Pues como la BlackBerry, ¿no? Que originalmente... Pues, así se llamaba justo por eso. Solamente era por eso, ¿no? Es uno de los grandes retos que vienen ahora para las nuevas generaciones, la inteligencia artificial, la enorme dependencia de la tecnología, el que ya es más eficiente ChatGPT que muchas personas. Es triste, pero es real. Es triste, pero es real. ¿A dónde vamos? Pues ahí yo creo que los que están de mi generación y los un poco más jóvenes que tienen hijos, pues tienen que reflexionar hacia dónde quieren llevar a sus hijos, ¿no? O sea, a mí hace 2 semanas pasó algo que de verdad a mí me llena muchísimo de orgullo. Yo tengo 4 hijos. Yo de hecho me fui a vivir a Mérida porque me queda muy lejos Tijuana. Tengo 4 hijos. El más grande tiene 17 años, el que sigue 13, 10 y... Ándale, están chavos, todavía están en la edad. Por eso fue que me fui a vivir a Mérida porque me queda 1 hora 20, 1 hora 40 en avión. Okay. Y puedo ir y regresar a Ciudad de México. Me puedo mover muy fácilmente. Pero el más grande, todos son seleccionados mexicanos de karate. El más grande era ranking 30 en el mundo en karate. Okay. Y este año era un año muy importante. O sea, ya lo regañas por WhatsApp para que no vaya a haber bronx. Ya tengo que hablar con él antes siempre. Y entonces, fíjate que hay algo que me dio muchísimo orgullo porque exactamente hace 2 semanas tuvo una competencia y se fracturó una mano. Para fracturarse una mano para un karateka es como para un pianista romperse un dedo. Claro. Obviamente esto lo dejaba fuera de la temporada, ¿no? Le pusieron 2 tornillos de la mano, trae 2 tornillos aquí. Adiós, se te acabó. Este año se te acabó. A la semana siguiente tenía selectivo de selección estatal. Si no participaba, quedaba fuera durante un año. ¿Fue con todo y clavo? Y fue con todo y clavo y ganó. Y cumpliendo a perfil cambiado. El punto no es la locura, como yo les oye, estos locos, ¿no? No, el tema es porque me decía, papá, me dio mucho miedo, pero yo sabía que podía superarlo. Y sabía que con mis capacidades podía afrontarlo y lo podía lograr. ¿Y qué fue lo que utilicé? Me decía, inteligencia y estrategia, no fuerza. Eso que te hace ser diferente, en un momento en el que tu propio miedo y tus propias limitaciones las conviertes en un aliado y las ves como ese obstáculo que tienes con el conocimiento que decíamos, para convertirlo en un trampolín, puede ser la diferencia. Pero fíjate qué importante, Octavio, y felicidades como padre, porque lo primero que inculcaste en ese muchacho es autoestima y empoderamiento. Él sabe que puede, pero no sabe que puede por emoción, sino porque lo entiende. O sea, él entiende que estoy preparado, he entrenado, tengo el conocimiento, tengo la disciplina. O sea, no nada más es un hijo, tú puedes, échale ganas, no, échale ganas, porque le van a partir la madre. O sea, pues no. Tienes la preparación. Entiende que si haces lo que sabes hacer, tienes el poder de... Para mí eso es empoderamiento. Cuando a mí me dicen que es capacitación o tú certificas, yo no certifico a nadie, ¿no? Para mí capacitación es hacerte capaz de. Si bien contratas para capacitar a tus vendedores,
pues tú lo que quieres es que vendan más, no que tengan un diploma de que tomaron un curso de ventas, ¿no? Un sello. Pues sí, claro, quieres capacitarte en natación, pues quieres aprender a nadar la alberca, no que te mueras certificado y ahogado, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Y eso creo que es lo que nos hace falta transmitir mucho. O sea, no es la motivación per se, sino el entendimiento. Si lo subimos a un plano inclusive espiritual, incluso religioso, es conectar con el entendimiento de por qué podemos, de por qué vibramos, de por qué estamos conectados con la divinidad. Y no nada más un acto de fe, sino un acto de certeza, un acto de porque puedo, vengo. Sí, la capacidad del conocimiento y el esfuerzo, ¿no? O sea, me parece que es parte de lo que tenemos que empezar a inculcar en las generaciones que vienen. Sin duda. Empezarlas a hacer que se reten, a darse cuenta que es posible con conocimiento y con esfuerzo, porque la disciplina y la perseverancia son fundamentales para que puedas lograr cualquier objetivo. Entonces, pero eso también es lo que tiene esta organización. O sea, es una organización resiliente. Es una organización que su primera cámara viene de 1761 del virreinato. Sí, claro, desde esa época se creó la primera cámara. Ahí está tu ADN de historiador, ahí está aflorando por él, ahí está. Y se fueron creando cámaras. ¿Pero qué quiere decir? Que es una organización que ha superado una independencia, guerra de independencia, superamos las guerras de reforma, las invasiones, intervenciones, Revolución Mexicana. Y ha evolucionado junto con su sociedad. Y ha evolucionado con la sociedad. Entonces, por eso también cuando ya formas parte de la familia de las cámaras de comercio, generas un aprecio muy importante a la organización, porque te das cuenta que en esta organización, de acuerdo a la población, identificas cómo están integrados sus sectores. O sea, si tú vas a Michoacán, te vas a dar cuenta que los que forman parte de la cámara son aguacateros, limoneros, ganaderos, y si te vas a Sonora, pues tienes también ganaderos, tienes industriales. Si te vas a Querétaro, tienes más gente de servicios. Si te vas a Yucatán, pues tienes una mezcla entre textileros, restauranteros. Turismo. Dependiendo el turismo, Quintana Roo, dependiendo el lugar en el que tú estés, te das cuenta que las capacidades que han desarrollado las personas que están ahí siendo exitosas, pues son distintas, ¿no? Pero todos los une a una sola situación, que ser mexicanos. Entonces, por eso digo, pues México muy mexicano, ¿no? Y la última, que me gusta siempre ponerle el balón a nuestro invitado. Si tú te encontraras a Octavio de la Torre hace 25 años y fueras su mentor, ¿no? Y reconectaras con ese joven de tal vez 25, 20 y tantos años, por ahí, pues estás por cumplir 50, sí. ¿Qué te dirías? Híjoles, qué buena pregunta acabas de hacerme. Fíjate que nunca lo había reflexionado. Yo me prepararía, yo me diría algo que creo que sería muy importante, que aprendí a superarlo con el tiempo. Yo me diría a mí mismo que cuando tenga miedo, a ese miedo lo convierta en mi mejor aliado. O sea, a mí me parece que esa sensación de temor tiene mucho que ver con nuestra evolución y con nuestra capacidad de sobrevivir. Y si ese temor tú lo puedes convertir en algo positivo, de verdad que es algo que te da una fuerza que invariablemente te va a tener más despierto, te va a tener más atento, te va a hacer que estés mucho más alerta. Entonces, yo a mí mismo me diría que tomara esos temores, esos miedos que en su momento tuve, y los convirtiera en algo que me generara combustible, o sea, que me diera ese impulso extra, y que me sugeriría algo que hasta el día de hoy me sigo diciendo, que siempre lo que empieces lo termines. O sea, que seas consistente en cada actividad que realices. Yo creo que me aconsejaría eso, que lo hago, pero me lo volvería a decir. Diría, Octavio, vas bien, es disciplina, síguete levantando, sigue repitiendo, sigue sin rendirte, sigue siendo disciplinado, dando un paso a la vez. Un paso a la vez. Y no busques ser perfecto ni tener el negocio perfecto, porque nunca vas a emprender, porque nunca vas a volar. Ahí es donde tienes que superar esa condición natural de querer tener todo totalmente controlado, cuando te vas a dar cuenta con el tiempo que no lo puedes controlar, pero que sí lo puedes abordar y mejorar. Creo que eso haría. Digamos que muchos semáforos van cambiando a verde en el camino. No te esperes a que todos estén Muchos verdes. van cambiando.
Octavio. Esferas. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias a ti, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por compartirte y por abrir un espacio en tu agenda. Por supuesto, la puerta Ay, a ti por la siempre paciencia. abierta. De verdad que gracias por Aquí estamos. Y si por este espacio sirve para comunicar, si quieres mandarnos invitados, si quieres, utilicen este espacio con muchísimo gusto para seguir contando historias de mexicanos, muy mexicanos. Yo encantado de recibirlos acá. Muchas gracias. Un privilegio. Ahí estamos. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por el favor de tu atención. Hoy por hoy lo más importante y lo más valorado es la atención, porque son pedazos de vida los que tú me regalas cada que te conectas, cada que te quedas, cada que estás atento a escuchar, a aprender, a compartir. Si esta información te sirvió, te fue de utilidad, compártela. Cada vez somos más haciendo algo por los demás. Este espacio es Entre Líderes. Te agradezco y te espero la próxima semana.